el comedor iba a estar cerrado por un par de semanas, porque bueno, son vacaciones y las madres voluntarias tienen algo de vacaciones, como los niños seguían yendo al comedor, bueno, a preguntar por qué iban a hacer el día de hoy, cómo se iban a encontrar con sus amigos, bueno, también obviamente buscando comida, ¿no? Pero nos dimos cuenta que los comedores estaban supliendo un espacio que la crisis nos quitó. Que es que la crisis lo que nos quitó es que hizo que muchos venezolanos cerraran sus puertas y decidieran de alguna manera u otra no tener que compartir con su vecino, ¿no? Con la persona con la que vive. Y esa crisis, sobre todo la más dura, la más cruda, que fue entre el año 2016 y 2018, pues tenía muy pocos espacios de encuentro, porque estábamos encerrados de alguna manera u otra, más allá de lo que vino después, que fue el COVID. Y esos espacios de encuentro para los niños se convirtieron en los comedores. ¿Por qué se convirtieron en los comedores? Bueno, primero porque venimos de un sistema educativo, y hoy veíamos una protesta de maestros también en la calle, de cómo ha venido sucediendo todo un sistema educativo que está totalmente roto, ¿no? Escuelas que pueden abrir 6 horas a la semana, donde los niños probablemente ni siquiera ven, o las familias ven los incentivos para ir, porque la capacidad de aprender que hay ahí es muy baja, ¿no? Son escuelas además que tampoco tienen programa de alimentación escolar, donde hay muy pocos maestros, y bueno, los comedores se han convertido, más que un complemento, que es lo que queríamos ver desde el principio, en un suplemento de lo que es la escuela. Y por eso, con el tiempo nos dimos cuenta que estos espacios eran mucho más que un comedor, un espacio donde los chamos, bueno, iban a comer, pero comían, compartían, hablaban con otros chamos, aprendían a socializar, cosas que tienen que aprender los niños muy chiquitos, ¿no? La atención, que hay que hacer la cola, no hay que hacer la cola, que hay que ir al comedor de una manera que eso tiene una disciplina, y sin duda alguna se convirtió en el espacio para muchos venezolanos, ciudadanos de estos espacios donde tenemos comedores, en un lugar donde sienten que sus hijos están seguros y los niños también sienten que están seguros. Alberto Cababe, el director general de Alimenta la Solidaridad, es nuestro primer invitado en la noche de hoy en La Fuerza es la Unión. Alberto, háblanos de la cobertura. Háblanos de la intersección entre espacio y tiempo, es decir, ¿cómo han logrado ustedes estos 200 comedores? ¿En cuántos municipios o en cuántos estados del país? Justamente en estos 7 años, porque quien escuche 7 años podrá decir incluso quizás, bueno, no es tanto tiempo, pero es que fueron estos 7 años justamente, fueron los años de la escasez, fueron los años de la hiperinflación, fueron los años de la pandemia, nada más y nada menos, fueron los años de la diáspora pobre. Es decir, años especialmente complicados. En estos años, ustedes lograron qué expansión, hasta qué niveles. Eso, como siempre hemos dicho, y yo siempre digo, nacimos con la crisis, ¿no? Y bueno, al día de hoy hemos logrado tener presencia en 3 estados del país, donde actualmente servimos en 240 comunidades, aunque tenemos una red de líderes de solidaridad en más de 300 comunidades haciendo otro tipo de actividades. Y hemos llegado, siempre buscamos llegar a los sitios más vulnerables, ¿no? Y como hemos repetido varias veces, para nosotros es importante llegar más lejos para estar más cerca. Y llegar más lejos para estar más cerca es, por ejemplo, nosotros en la Sierra Falconiana, en la zona de Churuguara, tenemos 3 comedores, ¿no? Entre Churuguara y Mapararí. Es un lugar en que el acceso es sumamente difícil para llegar tanto en carretera, o sea, como llegar de alguna u otra manera, ¿no? Para llegar ahí desde Barquisimeto son 5 horas en carro, desde Coro son 6 horas, es bien complicado, y para nosotros lo más importante es justamente estar en lugares donde la vulnerabilidad es lo que más ataca. Y también lo hacemos, bueno, en más de 50 municipios de todo el país, pero para nosotros que nacimos en Caracas y quizás desde el principio fuimos muy conocidos por la intervención en Caracas, hemos buscado de una manera u otra ver cómo extendemos todo este trabajo de solidaridad hacia todo el país. Que no lo hemos logrado todavía, bueno, obviamente los recursos son limitados, el tiempo, como dices tú, parece más, pero apenas son 7 años, y sin duda alguna el objetivo es llegar a la gran cantidad de comunidades posibles para poner ahí el servicio de todos los programas de Alimenta la Solidaridad. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con Alberto Cababe. Alberto Cababe es un joven venezolano, es director general del programa Alimenta la Solidaridad, un programa que ha llegado a 13 estados del país, que mantiene 200 comedores populares, que ha afectado para bien la vida de 35,000 niños, más o menos,
puede que más, pero ellos son conservadores en el cálculo y así lo manifiestan. Alberto, háblanos ahora del futuro. ¿Cómo se piensa, alimenta la solidaridad de cara al tiempo que viene, que desafortunadamente, hay que decirlo, parece un escenario de continuada contracción económica? A finales del año pasado, a mediados del año pasado, se pensaba que el escenario petrolero iba a ser otro, que iba a haber un repunte en la economía popular también. El gobierno utilizó aquella expresión: Venezuela se está arreglando, Venezuela se arregló, y gastaron real trayendo a influencers de otros países para que dijeran lo sabroso que se vive en Venezuela. Pero eso se extinguió en apenas las últimas semanas del año pasado y las primeras de este año. Hoy todo el mundo sabe que el segundo semestre del 2023 probablemente sea de mayor contracción que el primer semestre. En este escenario complejo, ¿cómo se ve a sí misma, alimenta la solidaridad de cara al tiempo que viene? Bien, sí, mira, como tú mismo lo dijiste, ni Venezuela se arregló ni se estaba arreglando, ¿no? Y nosotros tenemos cifras que nos hacen ver cómo, por ejemplo, las comunidades donde tenemos presencia no sintieron ningún impacto positivo de lo que uno vio de este espejismo que existió el año pasado, que es que en nuestros comedores 1 de cada 2 niños está fuera de talla normal. Esto quiere decir que está o en riesgo de desnutrición o tiene ya algún tipo de desnutrición, que lo que más vemos ahorita justamente en Venezuela es la desnutrición crónica. Recientemente también, más allá de los datos, y que esto es, bueno, obviamente talla y peso levantado de los 15.000 niños que asisten diariamente a nuestros comedores, uno va y habla con la comunidad. Y yo lo primero que vi hasta principios de año, que todavía estamos viviendo un poquito el espejismo, y es que tenemos nosotros un comedor en la Cota 905, y cuando estuve haciendo esa visita a principio de año, le pregunté a la familia que lleva el comedor y a la familia de Janet, que cómo sentían la situación hoy en día, y su respuesta fue que esto nada más venía bajando más desde diciembre, ¿no? Y esto se sentía como en la pandemia, ¿no? Que la capacidad de acceder a empleos era muy, muy difícil, y que además todo estaba incomprable. Y uno ve justamente cómo Venezuela, que ahorita es una crisis que tiene 7 años, y que de alguna manera u otra, el año que empezamos, había todos los focos estaban puestos sobre Venezuela, el periodismo nacional e internacional estaba siempre sobre la crisis, y vemos como 7 años después eso se ha visto disminuido, ¿no? Porque lamentablemente a veces en medios de comunicación y en estar replicando esta información se normaliza lo que estamos viviendo. Y para nosotros en nuestro futuro hay todo un trabajo de incidencia sobre lo que está viviendo Venezuela, que para nosotros es muy importante. Porque ni nosotros, ni yo, ni las 240 comunidades donde estamos ahorita queremos que se normalice la crisis, ¿no? Y que la gente crea que, bueno, esto es algo que ha pasado en otros países, y quizás como pasa en lugares como Nicaragua o Cuba, bueno, nada, hay una crisis eterna. Los venezolanos no queremos una crisis eterna, y alimenta parte de lo que ha demostrado de que hubo miles y miles de mujeres, sobre todo mujeres en nuestros comedores, que decidieron darle la cara a la crisis y decir, mira, más allá de lo que está pasando, yo abro las puertas de mi casa y me pongo a echarle pichón con el resto de mujeres que están aquí para ver cómo hacemos algo por nuestros niños. El futuro de Alimenta es parte de su presente, ¿no? Y el futuro es cómo seguir estas redes de voluntarios levantando la voz y diciendo lo que pasa aquí no es normal, y tenemos que seguir juntándonos para hacer cosas que tengan mayor impacto y ver cómo juntos de alguna manera hacemos que la crisis tenga mayor alivio, ¿no? Porque lo que seguimos viviendo es prácticamente muy parecido a lo que vivimos en el año 2016, 2018 y 2020. Alberto, yo quiero agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos. Agradezco también que, que hagas lo que haces, lo que están haciendo ese magnífico equipo de Alimenta la Solidaridad por nuestros niños y por nuestro país. Mira, toda la suerte del mundo, y esta humilde ventana está a la orden de ese programa y de esa búsqueda de construcción del futuro. Un gran abrazo y buenas noches. Igual, un gran abrazo y muchas gracias una vez más por la oportunidad de estar acá. Gracias, Alberto. Era Alberto Cababe, director general de Alimenta la Solidaridad, que está cumpliendo 7 años apoyando nutricionalmente, afectivamente, moralmente
a los niños venezolanos. Cuando son las 8:16, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa en tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Vamos entonces con Jaime Zambrano. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos conversando con Alberto Cababe de Alimenta la Solidaridad. Vamos a mostrar ahora otro aspecto de los ciudadanos luchando con la crisis en una de las dimensiones más duras. Ustedes recordarán cómo Alberto, cuando hablaba de cómo los comedores se instalaron y se desarrollaron, habló fundamentalmente del rol de la mujer, de las madres de los niños dándole la cara a la crisis. Ciertamente, la mujer es un pilar de la familia y la resiliencia venezolana. Qué dolor tener que decir que cada mes 18 mujeres son asesinadas en nuestro país simplemente por ser mujeres. Es lo que se llama femicidio. El grupo Utopix es un grupo de la sociedad civil venezolana que lleva un seguimiento estricto a este drama del femicidio. Escuchemos de inmediato un sonido exclusivo para La Fuerza es la Unión que nos envió Aimé Zambrano, la antropóloga Aimé Zambrano, quien es la directora de Utopix, dándonos el reporte sobre los femicidios correspondientes al mes de junio y el consolidado del primer semestre del año 2023. Escuchemos a Aimé Zambrano. Saludos, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación a tu programa. Bueno, ciertamente hemos presentado desde Utopix, desde el Monitor de Femicidios, el informe sobre el mes de junio, hablando de los casos de femicidio que ocurrieron durante ese mes y dando el total de la cantidad de casos que ocurrieron el primer semestre del año 2023, que fue de enero a junio, ¿no? Y esto desde el subregistro que realizamos. Siempre insistimos en explicar que es un subregistro, que no es más que el levantamiento, el conteo que hacemos de los casos de femicidios que aparecen en los medios digitales, nacionales, regionales e internacionales. Porque no estamos dando cifras oficiales, sino únicamente estos casos que aparecieron en los medios. Por ende creemos que es importante, la creación de un observatorio de datos oficiales, la difusión de datos oficiales referidos a los femicidios. Porque incluso creemos que pueden haber ocurrido más casos. Bueno, en este mes de junio contabilizamos 18 casos, lo que nos da un total de 99 casos durante los primeros 6 meses del año 2023. 13 casos en enero, 17 casos en febrero, 17 casos en marzo, 16 casos en abril, 18 casos en mayo y estos 18 en junio, lo que da ese total, ¿no? Igualmente, en este mes de junio contabilizamos un total de 19 femicidios en grado de frustración y un total de 9 femicidios de venezolanos en el exterior, específicamente en Colombia, Perú, Ecuador y México. Y esto nos da una cifra de que en Venezuela, en lo que va de 2023, está ocurriendo un femicidio consumado cada 44 horas y un femicidio en grado de frustración cada 42 horas. Y hay que hablar y explicar que es un femicidio en grado de frustración, que así como existen los homicidios en grado de frustración, existen los femicidios en grado de frustración, que generalmente se evitan, se evita que se consuman o que ocurran los femicidios, porque intervienen cuerpos de seguridad del Estado, intervienen vecinos, intervienen familiares,
y evitan que la mujer termine siendo asesinada. Pero generalmente estas mujeres que sufren este tipo de violencia, estos femicidios en grave frustración, terminan con secuelas psicológicas y físicas muchas veces, porque en algunos casos han sido víctimas por armas de fuego, por armas blancas, incluso hubo 3 casos donde se intentó utilizar fuego y en 2 casos se utilizó fuego y las mujeres quedaron con secuelas en su cuerpo. Dios. Entonces es importante también ver, ¿no?, que con relación a los femicidios, este tipo de crimen, estos femicidios en grave frustración, se han venido incrementando, o por lo menos vemos que los medios ahora recogen más la información referida a estos casos. Con relación al semestre en sí, el estado donde han ocurrido mayor cantidad de femicidios en estos 6 meses es el estado Zulia, con 13 casos, seguido del estado Lara, con 11 casos, del estado Bolívar, con 9 casos, el estado Aragua, con 8, y los estados Miranda, Carabobo y Distrito Capital, con 7 casos cada uno, lo que no implica que no ocurrieran femicidios en otros estados del país. Y vemos que, bueno, que primero estos estados es donde hay mayor cantidad de población. Pero segundo, hay una diferencia con relación a años anteriores, porque en años anteriores veíamos que el estado Miranda era el estado donde ocurría mayor cantidad de femicidios, algo que, bueno, en estos 6 meses hemos visto que ha cambiado, porque está siendo el estado Zulia donde está ocurriendo mayor cantidad de casos. Sobre todo de femicidios. Creemos que este incremento en el estado Zulia tiene que ver con el tema de los femicidios a manos de bandas delincuenciales, porque hemos visto varios casos donde son mujeres que han sido incluso raptadas de sus viviendas o de sus espacios de trabajo y que luego aparecen asesinadas en otros espacios. ¿Okay? Con relación a las edades, bueno, en estos 6 meses vemos lo que hemos visto ya en años anteriores, y es que la mayoría de los femicidios ocurren en mujeres y adolescentes con edades comprendidas entre los 16 a los 40 años. O sea, son como donde hay mayor cantidad de casos. Incluso de los 16 a los 20 contabilizamos 12 casos de femicidio, y de los 31 a 35, 13 casos. Pero esto no implica que no recojamos cifras de femicidio de niñas, por ejemplo. O sea, de 0 a 5 años tenemos 5 casos de femicidio, de 6 a 10 años 2 casos de femicidio, de 11 a 15 años 6 casos de femicidio. E igualmente pasa con las adultas mayores, donde hemos visto un incremento con relación a los casos desde el año pasado, sobre todo a manos de familiares, como hijos, nietos, hermanos e incluso parejas. Dios. Igualmente tenemos que hablar del tipo de muerte, ¿no? La gran mayoría de los femicidios que hemos contabilizado, y esto ya lo hemos visto en años anteriores también, ocurren por el uso de armas de fuego, ¿ok? Que en este semestre contabilizamos 26 casos, seguido de la asfixia mecánica, algo que ha cambiado porque antes veíamos el tema del uso de armas blancas como el segundo tipo de arma más utilizado. Ahora esto cambió y ahora es la asfixia mecánica, luego están los golpes, luego el uso de armas blancas, luego, bueno, un tipo de que no sería femicidio, feminicidio, ya en este caso que nosotros contabilizamos, son los feminicidios obstétricos, ¿ok? Que esto viene de la mano de lo que es la violencia obstétrica, y hemos contabilizado 15 casos, sobre todo ocurridos en el estado Lara, y por eso vemos el incremento con relación a los casos de, en este caso, feminicidios en ese estado. Y bueno, otros casos asociados al uso de fuego, drogas, ahogamiento, y algunos que no están, es indeterminado. O sea, el medio no dijo de qué manera ocurre el femicidio. Con relación a el estatus de los femicidas, bueno, contabilizamos 132 femicidas, ¿ok?
58 están presos, 22 fugados, 9 se suicidaron, 3 murieron en enfrentamientos y en 39 casos, en 40 casos, perdón, no se tiene información con relación a qué ocurrió, o sea, quiénes fueron los femicidas, en qué estatus están, si están libres, si, cómo está la investigación con relación a ese caso. Es importante también hablar de ciertas características, ¿no? Y de estos 99 femicidios, bueno, 45 de estas mujeres eran madres, 17 estaban embarazadas, quedaron 51 niños, niñas y adolescentes huérfanos. En 20 casos, familiares que fueron contactados por los medios denunciaron y hablaron de maltratos previos. En 2 casos fueron personas trans femeninas las asesinadas. En 3 casos eran mujeres indígenas. En 2 casos eran mujeres que tenían algún tipo de discapacidad. En 6 casos los femicidas tenían antecedentes penales. En 8 casos los femicidas eran parte de órganos de seguridad del Estado. En 2 casos eran mujeres extranjeras, colombianas. Y en 11 casos hay antecedentes de acoso, esto dicho por familiares de las víctimas. Igualmente, bueno, es importante hablar de los tipos de femicidio, y aquí vemos que la gran mayoría de los casos de femicidio son femicidios íntimos, como ya hemos visto en años anteriores. Acá contabilizamos un total de 36 casos. 7 de estos femicidios fueron a manos de familiares. Un femicidio fue un femicidio vicario. ¿Qué significa esto de femicidio vicario? Esto está asociado a lo que es la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce en personas cercanas, muy cercanas, o sea, generalmente familiares, sean hijos, hijas, madres, a la mujer que sufre violencia por parte de la pareja. Y en este caso, de este femicidio vicario, fue la hija de una mujer que sufría violencia por parte de su pareja, que fue asesinada porque la mujer no quiso volver con el agresor. Entonces, esto es lo que llamamos un femicidio vicario, ¿ok? Igualmente contamos, bueno, los feminicidios obstétricos, que son estos que hablé que están asociados a la violencia obstétrica, 17 femicidios por bandas, 2 transfemicidios. Contabilizamos una inducción al suicidio, que además es una figura que está tipificada en el año 2014 en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como también el último eslabón de la cadena de violencia junto con el femicidio. Y contabilizamos 3 femicidios no íntimos, ¿ok? Y bueno, hay 3 casos que están indeterminados, que no se sabe muy bien qué ocurrió. Y otros tipos de femicidio. Con relación a los femicidios en grado de frustración, bueno, contabilizamos 103 casos en este semestre. Y sobre los femicidios de venezolanas en el exterior, contabilizamos un total de 47 casos. 22 de estos casos ocurrieron en Colombia, 3 ocurrieron en Chile, 13 ocurrieron en Perú, 2 ocurrieron en Brasil, 3 en Estados Unidos, 1 en México y 3 en Ecuador. Y algo que hemos visto es que se han incrementado estos femicidios por bandas, sobre todo bandas relacionadas a lo que es la trata y la prostitución forzada de mujeres. Tanto así que actualmente la gran mayoría de los femicidios venezolanos en el exterior ocurren debido a estas bandas, ¿no? Y el segundo motivo de los femicidios serían los femicidios íntimos. Entonces, bueno, vemos que hay una necesidad importante de que exista un plan entre países para trabajar, paliar, resolver toda esta problemática referida a lo que es la trata de mujeres venezolanas. De verdad, gracias por la invitación y bueno, atenta para seguir difundiendo toda esta problemática referida a la violencia dirigida a las mujeres.
Era la voz de la antropóloga Aimé Zambrano. Ustedes dirán, bueno, pero si el programa de Chuo no es exactamente dirigido al tema feminista o al tema de la violencia, es que este tema no es un tema de las activistas feministas. Este no es un tema de un sector de la población. Este país no va a levantar vuelo mientras nosotros sigamos permitiendo que la mitad del país sea hostigada, acosada, asesinada. Y justamente la mitad más emprendedora, la mitad más asertiva, la mitad que se gradúa en menos tiempo en la educación superior, la mitad que presiona más por ingresar en el mercado laboral, que son las mujeres, nada más y nada menos. Por eso hacemos un seguimiento acá tan cercano a este tema, a la violación del derecho de la mujer a una vida libre de violencia en su expresión más terrible, que es precisamente los femicidios. Repito, era la voz de Aimé Zambrano, la fundadora y vocero de Utopix, diciéndonos que en el mes de junio hubo 18 mujeres asesinadas y que entre enero y junio del 2023 fueron asesinadas 99 mujeres. Cuando son las 8:34, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza. Sí, y si no tal, le damos de una vez con la doctora. Qué bueno. Sí, está bien. Sí, ¿verdad? Tranquilo, vamos. Evelyn. Uh-huh. ¿Ella es doctora? No. Venta especial de medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetazidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Atención. Buenas noches, Evelyn Martínez. Muy bien, y de aquí en Radio Rumbos, el programa de Chuo Cambialbo. Ok, la pongo en línea. Todos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 630819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu posada Mansión Georgette. Se le agradece al señor Fernando Sosa Leal. Ponerse en contacto con el Departamento de Administración de Radio Rumbos. A la brevedad posible. Se escucha, Se extiende llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:36. Publicidad.
y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos hablando de los temas de la agenda de la gente. En el primer segmento hablamos de los 7 años del 7º aniversario de Alimenta la Solidaridad y escuchábamos la voz de Alberto Cababe explicándonos cómo además del plato de comida, cómo además del funcionamiento de esos 200 comedores en 3 estados del país, hay una intervención multidimensional de apoyo afectivo, de apoyo psicológico, de apoyo humano a esos 35,000 niños cuyas vidas han cambiado para bien gracias al respaldo de Alimenta la Solidaridad. Hablamos también con Aimé Zambrano en el segundo segmento del programa. Ella es la directora y fundadora de Utopix. Nos dio los datos del registro que tiene esa organización no gubernamental sobre el drama, el morbo, el flagelo del feminicidio en nuestro país. Nos dijo 18 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres en junio de este año y 99 mujeres asesinadas en los primeros 6 meses de este 2023. Ahora vamos a conversar acerca de lo que está pasando en la ciudad capital y en sus alrededores a propósito de las lluvias inclementes que en forma intermitente están azotando nuestra ciudad. Yo lo tengo que decir, las cosas buenas, malas y regulares hay que decirlas. Pareciera que ha mejorado lo que tiene que ver con el mantenimiento de los acueductos y alcantarillados en el casco urbano, en las autopistas. Ya parece que las lagunas de siempre no se forman en los sitios de siempre. Así que, bueno, cae el chubasco y el flujo vehicular se restablece de manera más o menos rápida. Pero en la Caracas profunda, en la Caracas Cerro Arriba, las cosas parecen ser distintas. Tenemos en línea a Evelyn Martínez. Evelyn Martínez es la coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Evelyn, cuéntanos, ¿qué reporte nos puedes dar a través de la red del radar y a través de la aplicación Radar Ciudad Caracas de lo que ha ocurrido en nuestra ciudad capital, en la Caracas popular, con este tema de las lluvias? Te escuchamos. Sí, buenas noches, Chugo. Gracias una vez más por este espacio. Para nuestros reportes, para lo que ocurre, como bien lo has dicho, en la Caracas profunda. Y bueno, hablando de estas lluvias intermitentes, lo primero que tenemos que decir es que ciertamente en algunas ciudades, y aquí por supuesto tenemos reportes hechos de la parroquia Macarao, de la parroquia Antímano, específicamente también de la parroquia del Valle, algunas quebradas que piden sean limpiadas, se les haga el mantenimiento apropiado. En Antímano, por ejemplo, la quebrada del Mamón y la quebrada del Carmen, que aunque se viene haciendo la limpieza, como dices tú, en la calle, en la avenida principal, en la avenida intercomunal, pues adentro, por ejemplo, en la quebrada del Carmen, arriba en lo que es la zona de la vencedora, que es donde pues está el cauce de esta quebrada, no ha sido ni siquiera limpiada, hay muchos sedimentos, la comunidad exige que esto sea revisado. En el caso de la quebrada de los Angelinos en Macarao, de la cual hablamos la semana pasada, hoy me llegan los reportes de que, bueno, existe mucho temor, ya sabemos lo que ha ocurrido cuando la quebrada de los Angelinos se desborda, y también el río Macarao. El río Macarao tiene muchos sedimentos. La semana pasada estuvimos allí y realmente vimos con preocupación. Hoy los vecinos de este sector, de la calle Pueblo Nuevo y todo lo que es la zona del río Macarao, pues nos llaman y nos escriben con mucha preocupación, haciendo el llamado a que esta zona sea atendida, que se limpie la quebrada, y que, bueno, llegan los tractores, las cosas apropiadas para poder hacer la limpieza
correspondientes. En el valle, específicamente en la zona de la calle de Primera, nos dicen que los sumideros de aguas de lluvia requieren que las parrillas sean reparadas, específicamente frente a la parada de los jeeps que está frente a Hidrocapital, entre Hidrocapital y el Centro Comercial del Valle. Allí, justamente frente a la parada de los jeeps, los vecinos exigen que estos sumideros de aguas de lluvia sean también reparados porque generan un peligro a la comunidad. También con respecto al tema de lluvia, hay servicios que se ven muy afectados y en este caso Macarao, Katia, Antímano, San Juan y El Paraíso, específicamente Vista Alegre, Bellavista, Tierra Padre, Bellavista y Residencia de los Caciques, tienen muchos fallos de internet y CanTV. En Macarao con más de un mes, en Katia, en Los Flores más de mes y medio, en Vista Alegre también tienen más de un mes y medio sin servicio de internet. Los vecinos están buscando otras alternativas para poder tener acceso al servicio. Han buscado empresas privadas, fibra óptica, microondas, pero bueno, no requieren un mínimo de personas y no llegan, todos no tienen el acceso económico para poder cubrir este costo. Entonces, bueno, el llamado es a la empresa, a CanTV, a revisar pues, cada una de estas situaciones en las diferentes parroquias, repito, Macarao, en la parroquia Sucre, específicamente en las Flores de Katia, en Antímano, en lo más alto de la calle de Carmen, y en Bellavista, Vista Alegre y Residencia de los Caciques. También quería hacer mención de una situación que compartimos en nuestras redes ayer en la autopista a la altura de Plaza Venezuela. Los motorizados, para protegerse de la lluvia, pues abarcaron todos los canales y pues esto impedía el paso de los vehículos. Pues muchas personas hicieron las denuncias necesarias, algunos por supuesto motorizados hablaban de que bueno, no tenían espacio para hacer estas paradas correspondientes cuando está lloviendo y bueno, estas son parte de las denuncias que hasta hoy tenemos con relación a las lluvias en los últimos días. Aparte de esto, en la parroquia San Juan nos dicen que tienen más de 26 días sin distribución del gas doméstico. Ya los vecinos pagaron el gas, parece que no hay gas en la planta, esto también ocurrió en Antímano la semana pasada, los vecinos tuvieron que esperar no tantos días, pero bueno, en San Juan, específicamente en el casco central, toda la área de Capuchino, tienen 26 días sin recibir el gas doméstico. ¿Alguna pregunta, Chuel? No, bueno, creo que es bastante detallado y explícito tu reporte. Ojalá que podamos el próximo viernes tener otro reporte del radar sobre otras zonas populares de la región capital y ojalá tuviéramos alguna información del estado Vargas alias estado La Guaira. ¿Tú crees que sea posible? Sí, perfectamente. Yo, otra cosa, disculpa, también de Mariche tenemos información de que, bueno, los vecinos piden que sea atendida la situación de la carretera Petare-Santa Lucía, está muy mal estado, y bueno, con estas lluvias también ellos temen que hayan algunos deslizamientos y algunas zonas puedan quedar incomunicadas. Muchísimas gracias, Evelyn. Tomamos nota de este reporte y esperamos el viernes que podamos conversar nuevamente. Era Evelyn Martínez, la coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Vamos a la última pausa comercial de la noche y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Insisto con La Voz de América, desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com.
y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y es, lamentablemente inevitable tener que referirnos en el programa de hoy a la noticia que rompió el celofán al final de la tarde. El hecho de que el señor Hugo Carvajal, llamado el Pollo Carvajal, fue finalmente extraditado por la justicia española hacia los Estados Unidos. El señor Hugo Carvajal, como todo el mundo sabe en nuestro país, es un mayor general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue el jefe de los servicios de inteligencia de este país durante muchísimo tiempo y llegó a desarrollar, dicho esto por personas del gobierno, llegó a desarrollar una red de inteligencia personal de él, de su equipo, que le respondía a él no en tanto que funcionario, que alto funcionario, sino él como persona. Él tenía su propia red de espionaje. Este individuo fue, repito, extraditado a Estados Unidos, donde se le siguen procesos por diversa naturaleza. Se le acusa desde haber asesinado a un funcionario de la DEA en la ciudad de Valencia hasta su participación en esquemas de narcotráfico y de lavado de dinero, etc. Un historial criminal ciertamente abultado, que ya verán sus abogados y él mismo cómo se defienden de esas acusaciones. Lo cierto es que se produjo una declaración sorprendente, aunque ya uno no debería sorprenderse de nada, por parte de algunos representantes del gobierno nacional. En efecto, la página web de el que fue alguna vez un canal de noticias, la gente de Globovisión, nos trae el siguiente titular: Jorge Rodríguez pide a Estados Unidos que el Pollo Carvajal sea entregado a Venezuela. ¿Qué tal? Voy al texto. Dice así: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó al gobierno estadounidense que entregue a Venezuela al exgeneral Hugo Carvajal, mejor conocido como el Pollo Carvajal, en apego a los tratados de extradición que tiene el país. Entregue a un delincuente, como es el caso de Hugo Carvajal, que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes, dijo en rueda de prensa desde el Palacio Legislativo. Por su parte, Rodríguez cuestionó que el gobierno español no realizara la entrega del exfuncionario venezolano. No lo hizo España y debió haberlo hecho, agregó. Carvajal fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico, tras un largo periplo judicial que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestimó la semana pasada su última demanda. La entrega de Carvajal se hizo definitivamente efectiva tras ordenar el martes la Audiencia Nacional Española a la Interpol que procediese de forma inmediata a su extradición una vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó su demanda. ¿Por qué digo yo que es sorprendente esta declaración? En rigor, es más bien previsible, ¿no? Si hay un delincuente venezolano, una persona que ha cometido crímenes en el país y contra el país y es detenido en otras latitudes, es lógico que se produzca una solicitud de extradición. Si existe tratado de extradición entre el país donde está el delincuente y nuestro país. Eso pareciera lógico, pero no es lógico en este caso, porque resulta que en el año 2014 el señor Hugo Carvajal estuvo preso en Curazao, en Aruba. Y el gobierno venezolano hizo una movilización tan impresionante, no solamente diplomática, por cierto, una movilización de diverso orden, económica. También se habló de la presencia de buques venezolanos en la cercanía de las aguas arubeñas. Una cosa impresionante.
Bueno, lo cierto es que toda esa presión dio resultado porque el Reino de Holanda liberó a Hugo Carvajal. Por cierto, Hugo Carvajal tenía estatus diplomático, o no, por lo menos eso lo decía el gobierno venezolano. Habían nombrado a Hugo Carvajal cónsul venezolano en Aruba. Y bueno, en realidad no fue nunca cónsul venezolano porque el gobierno de los Países Bajos no le dio el placer como embajador, nunca llegó a asumir esa condición. Sin embargo, el gobierno venezolano decía, es un diplomático, deben liberarlo de acuerdo a la Convención de Viena, bla, bla, bla. Si le suena familiar, es inevitable. Es lo mismo que dicen ahora cuando afirman que Alex Saab es un diplomático venezolano. Bueno, no me crean a mí, cito para ustedes una nota de prensa del 27 de julio del año 2014 de la agencia Reuters. Dice así: Aruba libera ex jefe de inteligencia de Venezuela buscado por Estados Unidos. ¿Qué tal? Con la firma del periodista Andrew Cator, dice lo siguiente: el general en retiro venezolano Hugo Carvajal, requerido por las autoridades de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, regresó el domingo a Caracas tras ser liberado por las autoridades de la isla caribeña de Aruba, donde estuvo arrestado durante 4 días. Las autoridades venezolanas que participaban en un congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela celebraron la liberación de Carvajal como una victoria frente a sus enemigos ideológicos en Washington que buscaban su extradición. Carvajal, jefe de inteligencia militar venezolana entre 2004 y 2008 durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez, fue arrestado el miércoles tras su llegada a Aruba, que es parte del Reino de los Países Bajos. Políticos de oposición en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos dijeron que el funcionario es responsable de años de connivencia oficial en el tráfico ilegal de drogas y ayuda a las guerrillas colombianas. El gobierno estadounidense colocó a Carvajal en una lista negra en el 2008, acusándolo de proteger embarques de cocaína de las autoridades antinarcóticos de Venezuela y de proveer armas y refugio a los rebeldes de la FARC en la frontera con Colombia. Carvajal niega esos cargos. El canciller venezolano Elías Jawa dijo en un congreso del Partido Socialista que el gobierno holandés había aceptado el argumento venezolano de que Carvajal debería contar con la inmunidad diplomática debido a que había sido nominado a un puesto como cónsul en Aruba. Un avión del gobierno de Venezuela fue enviado a buscar a Carvajal en la isla, a unas pocas millas al norte de Venezuela, regresando pocas horas después con el general en retiro. Regresa victorioso y libre a nuestra patria, dijo el presidente Nicolás Maduro, que indicó que el hecho fue una victoria de la soberanía, una victoria de la legalidad y una valentía del gobierno de Holanda. Imágenes de la televisión estatal mostraron al general retirado llegando al país, donde fue recibido por el canciller venezolano. Carvajal se reunió más tarde con Maduro y otros funcionarios del gobierno y agradeció al pueblo de Venezuela por ser tan solidario durante los 4 días que permaneció detenido en Aruba. La liberación de Carvajal desautorizó la decisión de una corte de Aruba que el viernes rechazó el recurso de inmunidad diplomática para Carvajal. Aunque fue nominado por Caracas para un cargo de cónsul, todavía no había sido ratificado en ese puesto. Bueno, señores, creo que basta con esta lectura hasta acá. Es decir, después de haber recibido a Carvajal como un héroe de la patria en 2014, ¿cómo van a decir ahora que extradítenlo para acá, que aquí sí lo vamos a juzgar? Miren, más allá del tema del señor Carvajal, más allá de esto como anécdota, yo creo que lo importante, lo trascendente para nosotros como venezolanos, para nosotros como ciudadanos, es lo siguiente. Vivimos en un país que tiene muy severos problemas en su solidez institucional. Las instituciones que nacieron de la Constitución de 1999 hoy están absolutamente reblandecidas, no cumplen con su trabajo, no cumplen con su función. El defensor del pueblo no defiende al pueblo. El Contralor General no controla, como se evidenció en la crisis esta de PDVSA.
La Asamblea Nacional tiene ahora una inmensa cantidad de diputados, 300 y pico, pero no se debate, no se discute, no se le lleva el pulso, sobre todo no se hace control de gestión del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Justicia decide si, siempre y cuando esa decisión sea a favor de lo que el gobierno quiere. El Consejo Nacional Electoral, bueno, prácticamente nombran un nuevo CNE cada vez que hay una nueva elección. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que la institucionalidad venezolana está severamente afectada, o como dicen los muchachos, es de comiquita. Esto ocurre no solamente en lo que está a la vista, también ocurre en lo que está en la sombra. Y cuando me refiero a lo que está en la sombra, me refiero a eso que en algunos lugares llaman la comunidad de inteligencia, los servicios de inteligencia. Mira, es gravísimo que aquí haya habido un jefe de inteligencia venezolano, llámese Carvajal, llámese como se llame, haya sido en el gobierno de Chávez o en cualquier otro gobierno, que haya construido una red de inteligencia de él y para él. Eso es gravísimo. Es gravísimo tener espías que no son espías de Venezuela, sino del gobierno, del partido de gobierno o de un grupo del partido de gobierno. Eso es gravísimo. Así como es gravísimo que en vez de tener diplomáticos de la nación venezolana, tengamos diplomáticos del partido de gobierno o de un grupo del partido de gobierno. Eso es muy grave. Eso fue lo que nos pasó con este señor Carvajal y lo que ha seguido pasando. Ese tipo de instituciones tienen que estar al servicio de la República, no de el grupo que esté circunstancialmente en el ejercicio del poder. Porque esa es la otra lección del caso Carvajal.